y vamos a hablar con la verdad con nuestro invitado, el licenciado Jimmy Jairala. Licenciado, es un gusto compartir con nosotros de forma presencial. Igualmente. En este espacio informativo. Bienvenido. La verdad, aunque duela, ¿no? Aquí estoy listo para someterme a la artillería de ustedes. ¿Cómo marcha la campaña, Jimmy? Bien. En la recta final, ¿no? En la recta final, como siempre digo yo, sin quejarme, a pesar de que ustedes conocen perfectamente lo duro que es para los candidatos, no para todos, pero para muchos, lograr sostener una campaña en estos tiempos, pero bueno, hemos dado 2 veces la vuelta al país, viajando de noche para poder aprovechar el día entero en medio. Sobre todo he visitado 2 veces la Sierra Centro, que es para nosotros importante. Ahora me he dedicado estos días a Guayaquil, sabes que es una plaza fundamental para el Centro Democrático. Vamos a hacer el cierre mañana. ¿Por qué no el jueves? Porque el jueves lo va a hacer todo el mundo. Entonces, yo siempre sostengo... ¿Dónde va a ser el cierre? Vamos a hacer una caravana. Ya voy a decirle dónde. Lo que pasa es que yo siempre sostengo que las caravanas más bien generan es malestar, en lugar de que la gente se contente. Entonces yo quiero causar menos malestar. Y vamos a hacerla... mañana vamos a salir de la subestación eléctrica de La Garzota. Hay un recorrido que está trazado hasta llegar a un extenso sitio de parqueo en el Colegio del Colegio del Faro, en el sur. Ahí vamos a llegar con la caravana. Y el jueves vamos a hacer un cierre virtual desde todas las provincias, muchos lives durante el día. Algo distinto, ¿no? Algo distinto, no invasivo, con lo que queremos cerrar la campaña. Pero sí, ya hemos llegado a la meta tras mucho esfuerzo, pero aquí estamos. Licenciado, 700 muertes violentas en el primer mes, un poco más de 700. 774 muertes violentas, para ser exactos, en el mes de enero, iniciando el año. ¿Qué le dice eso a usted? Me dice que lo que hay que hacer no se ha hecho, y yo he venido sosteniendo de manera repetida que mientras no cerremos la frontera norte con militares, mientras no militaricemos la frontera norte, podemos poner 100.000 policías en la calle y 100.000 militares y no va a pasar nada. El gran problema es que en la frontera sur de Colombia hay 250.000 hectáreas de coca sembradas y reconocidas por el propio gobierno. Y Ecuador está pagando con sangre la paz de Colombia, porque eso es un área donde ese es el área de confort de los ex insurgentes. Bueno, a veces son insurgentes y a veces no, pero esa área la manejan ellos. Y como la mitad de la frontera con Ecuador, que son 575 kilómetros, la mitad está prácticamente desguarnecida. Todos los días pasan toneladas de droga, y se encaletan acá en la ciudad hasta que en un momento determinado, aprovechando los flojos controles en los puertos, salen en una cantidad del 85%, con destino a la Unión Europea fundamentalmente, y en menor escala a Estados Unidos. Mientras no militaricemos la frontera norte, mientras no militaricemos la frontera sur, que es por donde entran las armas, y los puertos públicos y privados, nada va a cambiar, y eso es lo que queremos y tenemos que hacer, porque mientras usted tenga una llave abierta por donde la droga entra todos los días, el contaminante va a estar todos los días en el mercado, y todos los días habrá muertes, y todos los días habrá estos sucesos tristes de los que estamos hablando hoy día, por ejemplo, de enfrentamientos por problemas que tienen que ver casi siempre, por no decir siempre, con temas de drogas. El tema es que en la frontera hay una cascada, una catarata. No sé por qué hasta ahora no se ha cerrado. Ahora se va a cerrar, tengo entendido, por la campaña. Pero eso tiene que ser permanente, en el sentido, tampoco significa cerrarla para que no ingrese nadie, no. Significa cerrarla para que el control sea más estricto, para que no entre la droga, e incluso nos sirve para agregar un componente más, que es controlar el ingreso de ciudadanos extranjeros, para que entren con papeles, para que entren con su pasado judicial y no lleguen al Ecuador a ser explotados porque les pagan la mitad, pero además a sacar a un ecuatoriano, porque ese es el problema sensible, ¿no? Cada extranjero que viene sin papeles es contratado, pero le pagan $200, pues, o 220, y al ecuatoriano lo despiden.
Entonces, mi principal prioridad en ese tema migratorio es que el trabajo es primero para los ecuatorianos, después para cualquier extranjero que venga en condición regular, no irregular. ¿Y cómo atacamos esa delincuencia común? Porque bueno, aquí tenemos que clasificar, ¿no?, el tipo de delincuencia que hay, y también tenemos la delincuencia común, tenemos las vacunas a diario, don Jimmy, como le dicen por ahí de cariño. A ver, es un trabajo de fondo, de forma. Es que eso no es simple delincuencia común, porque esa es la otra parte del negocio de los delincuentes que se maneja desde las cárceles. Porque esto de los secuestros express, de las vacunas, esto no les interesa a los narcotraficantes, a los que encaletan droga y después la sacan por los puertos donde prácticamente no hay ningún control. Eso es una menudencia. Y esa menudencia se trabaja desde las cárceles donde están los PPLs, que son los dueños, porque los guías penitenciarios, pobre gente que no tiene ni siquiera con qué poner orden, son rehenes realmente de ellos. Entonces, y si todavía no han sido capaces en este país en años de inhibir la señal, ¿por qué digo esto? Porque cada vez que hay requisas de la policía, ¿qué es lo que capturan? Teléfonos, la mayoría. Teléfonos, porque si hay comunicación de dentro para afuera. Mientras no tengamos una policía penitenciaria especializada, así como la UNACE, que es de altísimo nivel de preparación, solo para controlar las cárceles, una policía armada que pueda incluso estar en los pabellones. ¿Sabe qué? Vean a los expertos en seguridad, digo, vean películas para que vean cómo son los controles en las cárceles. No es que como tienen hoy día, los militares y los policías pasan afuera dando vueltas. No, si los problemas están adentro. Ellos tienen que ingresar a los pabellones a poner orden, como se hace en todas partes del mundo, menos en el Ecuador. Pero la policía penitenciaria para mí es un cuerpo de élite que tiene que ser preparado para todos los centros carcelarios del país. ¿Por qué cree usted que se perdió el control de las cárceles en este país? Es una buena pregunta, pero el control de las cárceles se perdió hace varios años, entre otras cosas porque había un Ministerio de Justicia que hay que reconocer que era necesario. Hay un SNAI que desde mi modesto punto de vista no sirve para nada. Yo hasta ahora no tengo claro qué hace el SNAI. Y el SNAI ahora sí va a tener trabajo cuando lleguemos al gobierno, porque va a tener que coordinar con este cuerpo de élite de la policía. Y ya no va a haber excusas. Ya no van a poder decir que no tienen elementos para trabajar. No, ahora va a tener una policía de primera. Ya no va a coordinar solamente con los guías a los que hay que darles trabajos en el área administrativa para no dejarlos en la calle, pero ya con la policía penitenciaria va a ser diferente, espero. Al parecer todo lo que hemos vivido en el tema carcelario en este país ha sido planificado para que se destruya todo, porque si sacas al Ministerio de Justicia, que era el encargado de controlar el sistema de rehabilitación social en este país, y ves que las cosas no andan bien, por lo menos en el primer año no veo resultados, en el segundo año ya pongo un Ministerio de Justicia. A ver, yo diría que si tomamos algunas medidas que no sean tibias, como por ejemplo poner una policía penitenciaria, ahí el SNAI puede tener un papel diferente. En lo que seguiremos siendo deficitarios es en rehabilitación. Y ahora que están hablando, y a veces con razón, digo yo, de que a los adolescentes que son acusados de cometer crímenes atroces, ahora hay jovencitos de 14 años que son gatilleros, 15 años, a esos jóvenes me preguntan, ¿hay que juzgarlos como adultos? Yo digo, sí, pero no hay que recluirlos en el mismo centro penitenciario que los adultos. Tienen que haber otros centros donde haya verdaderamente rehabilitación o tratar de rehabilitarlos. Y ojalá se pueda. Y si no, bueno, a los 18 años allí tienen que pasar al centro de rehabilitación social, a cualquiera del Ecuador. Pero sí tienen que ser sancionados de manera diferente. Lo que no pueden es, desde mi punto de vista, ser recluidos en los mismos centros. Porque es más o menos mandarlos a la universidad del crimen. Mandarlos además a que los violen, a que los esclavicen. Eso me parece a mí absolutamente negativo. Más allá de la atrocidad del crimen. Que sean juzgados como adultos, que sean sancionados como adultos, pero que por lo menos se intente rehabilitarlos en centros diferentes que no sean las cárceles, hasta que cumplan la mayoría de edad.
gobierno dice que el Plan Fénix está funcionando y que está bajando el índice de violencia en este país. No está bajando porque es suficiente con ver la cantidad de muertos que ha habido este mes, que ha sido un récord histórico, hace muchos años no ocurría. Y por eso yo insisto e insistiré en la urgencia de cerrar las fronteras, de militarizar las fronteras, de militarizar puertos, pero no solamente los puertos que se llaman públicos, sino también los privados, porque el control es aleatorio y es solamente el 10% de los contenedores. Ese no es un control adecuado en un país que hoy día es considerado como posiblemente el país de tránsito más importante del mundo. Cuando usted tiene un país, vive en un país como este, con ese nivel que es hasta llamado narcoestado, usted no puede tener un control tan laxo, 10%. No, tiene que ser un control más estricto, pero es fundamental comenzar por militarizar las fronteras. Antes de que me digan, seguramente sus estimados televidentes, ¿de dónde van a salir tantos militares? Hay 59.000 militares y 57.000 policías. Hay suficientes y si hace falta... ¿Cuántos militares se requiere para militarizar la frontera? A ver, eso es un trabajo que tiene que hacerlo un experto en seguridad, un técnico que nos diga, porque no solamente es poner a los militares, sino también darles capacidad operativa. Si no tienen capacidad operativa, vehículos, armamento, drones, etcétera, el trabajo es más complejo. No es solo mandar los militares, es mandarlos con lo que se llama capacidad. ¿Cuáles radares? ¿Sí se acuerda del único que teníamos? Se lo llevaron a Monterrey. ¿Dónde está? Pero ya no funciona. No tenemos ni siquiera radares. Eso es capacidad operativa. Hay que dotar de capacidad operativa a los militares. Eso lo hizo el gobierno de Guillermo Lasso, ¿no? Claro, pero ¿Lo sacaron a propósito, tal vez? No sé si sea a propósito, pero lo que sé es que nunca fue reparado y creo que ya les iban a pagar el seguro. Creo, pero lo cierto es que no hay. Lo cierto es que no tenemos todavía capacidad operativa para controlar el mar territorial. Tampoco tenemos capacidad operativa para cuidar el espacio aéreo. El hecho de que no estemos en guerra con vecinos no significa que haya que descuidar a las Fuerzas Armadas, que hoy tienen otro papel. Y en este rato, desde mi punto de vista, el papel más importante es controlar la seguridad del territorio del Ecuador, que de nuevo estamos pagando con sangre la paz de Colombia. Y eso para nosotros es gravísimo. Ya este país ha sufrido demasiado. No tenemos por qué seguir incluso en este tema del pesimismo en el que nos desenvolvemos hoy. No, porque ¿qué sentido tiene mandar a militares? La frontera es muy larga, muy grande, muy larga. No, sí hay formas de... Hoy día con la tecnología moderna, lo menos complejo es cuidar una frontera. El problema es que en el Ecuador, desgraciadamente, esa llave abierta sigue abierta hace años. Por eso es que sigue llegando la droga. ¿Usted cree, Jaime, que la droga vienen en drones y la arrojan en haciendas? Eso es un adefesio. Eso no es así. La droga entra por tierra o por mar, por montones. Y todos los días. El presidente de la República dice que hay 2.000 hectáreas de cocaína en nuestro país. Si hubiera eso, que no es cierto, que hay 1.700, creo, eso no es nada. No le digo que en el sur de Colombia... ¿1.700? Yo no he sabido. El presidente dice 2.000, ¿no? Pero después la misma policía salió a desmentirlo. Sí, pero es que lo grave no es que haya 1.700 aquí, es que hay 250.000 en la frontera, en el sur de Colombia. Eso es lo grave. Pero eso es una cantidad monstruosa de droga. Y por eso es que una parte de esa droga sale de Colombia a Estados Unidos, a Europa, y la que entra acá, que es la que está encaletada y luego... la Unión Europea hoy es el principal cliente de la droga que sale del Ecuador. Ya Estados Unidos ocupa el segundo lugar y lo que me preocupa es que ha trascendido que ahora se está abriendo un nuevo mercado en la China. Ya sería eso realmente el acabose. ¿Por qué cree usted que aquí en el Ecuador están todos los carteles más importantes del mundo? Porque aquí está la droga. Y es fácil lavar también el dinero, ¿no? Eso. ¿Por qué? Porque la UAFE es una entidad de este tamaño, más política que técnica. Y hay que hacer una UAFE fuerte, poderosa, que pueda detectar el lavado. Porque no solo es un asunto de la moneda fuerte,
que eso es importante. También es por la facilidad que tienen al parecer, porque por eso no se van, pues, para lavar, porque si no tienen dólares en Perú, pero tienen una moneda fuerte, y hay montones de puertos, y en Chile también hay montones de puertos, en Argentina, en todos lados hay puertos, no es solo la moneda. ¿Y ese dinero que entra del narcotráfico se queda en nuestro país o sale? Eso es lo que hay, por eso digo yo que hay que fortalecer a la UAFE, porque seguramente mucho dinero sí se queda. Por eso hay tantas, me sorprende, no quiero tampoco ganarme un juicio, pero aquí hay muchos emprendimientos de obras gigantescas que se venden en una semana, ¿no? En una semana. Es una cosa, pero absolutamente sospechosa. Aquí sí hay dinero sucio, no hay cómo tapar la luz del sol con un dedo. Lo que necesitamos es dinero limpio, y ese dinero limpio se puede conseguir para el Ecuador con inversión sana, nacional y extranjera, corporativa o como sea. Y el ejemplo que doy yo siempre es que, ¿por qué tenemos problemas de energía eléctrica? Porque, por ejemplo, no hay recursos para nuevas centrales hidroeléctricas, porque son inversiones que tiene que hacer el Estado. No necesariamente. Porque hay una figura que se llama el BOT, que es Construye, Opera y Devuelve, que es una concesión, que no es lo mismo que privatizar, y perfectamente se puede concesionar 1, 2, 3 hidroeléctricas nuevas, porque el Estado no deja de fiscalizar y de regular, no pierde su capacidad, así como las carreteras, no pierde su capacidad de hacerlo. Otra cosa que hay que reformar también para que haya plata en este país es Petroecuador, que desgraciadamente por los permanentes repartos la han reducido a escombros. Es un pastel del que quedan solamente migajas. Petroecuador ya no sirve, y no es culpa de los técnicos, que los hay muy valiosos, hay gente de primera, sino por la politización, porque ha tenido, no sé si ustedes sabrán, 13 gerentes en 4 años. Eso quiere decir que es una institución que se manejaba políticamente. ¿Está usted de acuerdo con la concesión del campo Sacha? No estoy de acuerdo, porque ese es un campo maduro y era lo único que funcionaba bien en Petroecuador. Por eso digo, no todo, entonces concesiones, no todo es malo. A ver, ¿en qué sentido? O sea, ¿cuál sería la política lo que primero que haría yo es a Petroecuador liquidarlo, rescatar a personal, que lo hay y muy valioso, y conformar una nueva empresa mixta de nuevo, 51% Estado y 49% privada, no privatizarla, pero incluir en esa misma empresa petróleo, gas y electricidad. O sea, CENEL, SELEC, todos van a ser cobijados por la nueva empresa que se llame, qué sé yo, Energía S.A. Del 49% de espacio que hay para la inversión privada, incluso usted puede comprar acciones en la bolsa de valores por transparencia. ¿Y por qué digo 51% del Estado? Porque si no, tiene que reformar hasta la Constitución. Pero para una empresa mixta no lo necesita, porque para eso hay la ley de inversiones, la ley de fideicomiso, la ley de empresas mixtas. No necesita absolutamente. Lo que necesita es una administración técnica. ¿Qué es lo que tiene que reservarse el Estado? La administración técnica. ¿Y por qué hablo de Petroecuador? Porque es la única de la región petrolera que pierde plata. Aquí no podemos ni siquiera refinar el petróleo nuestro, porque claro, es más pesado, pero tampoco hemos podido instalar los equipos necesarios, porque no hay plata, para poder sacarle el máximo provecho y no tener que importar, como importamos cada año, 7.000 millones de dólares en derivados de petróleo. Eso importa todos los años al Ecuador, y es una barbaridad. Nos tiene bastante encarecidos aquí en el país. Sí. Don Jimmy, ahorita que hablamos de concesiones y esto, se me viene a la cabeza el CERCOP. Y tengo que preguntárselo, porque yo creo que este portal de compras públicas y las compras públicas en este país han sido un eje central de la corrupción. ¿Cómo mejorar, por ejemplo, eso? Porque, a ver, tenemos un sinnúmero de instituciones con presupuestos que no gastan ni $1. ¿Y sabe qué pasa también? Que quienes trabajan en compras públicas en el CERCOP tienen hasta miedo a hacerlo. Vea, tiene usted toda la razón, y no solamente es la gente del CERCOP, sino también los propios funcionarios de los GATS provinciales, correcto, municipales, ministerios, y por eso es que la poca inversión que puede haber no la hay, porque tienen miedo de firmar, porque desgraciadamente en este país es tan fácil acusar ahora a un funcionario de que basta que la Contraloría haga un informe con indicios de responsabilidad penal, se fue a la Fiscalía. Pobre funcionario,
Pobrecito. Por eso, así es, le destruyes la vida. A ver, yo siempre me encanta usar ejemplos vividos por mí mismo. Por eso se lo pregunto. A mí, y esa es la cantaleta que algunos siguen repitiendo como loras porque no saben la verdad. A mí me hicieron 180 auditorías durante mi administración. Los dos contralores que me las provocaron, los dos están presos. Pero de esas 180 y pico, me enviaron con el famoso indicio de responsabilidad penal 69 a la Fiscalía, de los cuales he probado, y están archivados, he probado que no había ninguna irregularidad. Imagínense a mí que sin quejarme he pasado por todo eso. Ahora, hay personas que por una firma, perdónenme el alemán, se les jode la vida. Un funcionario. Y por eso nadie quiere firmar. Y algunos son de carrera, ¿no? Pero, por favor, entonces, ¿qué es lo que pasa, Jaime? Hay que revisar qué está pasando. Porque la gente no es que no firma por gusto, es que sabe que las instituciones como la Contraloría deben acompañar en el proceso, deben ser un soporte. Pero Jimmy, ¿usted no cree que también hay una presión mediática de ciertos activistas que comienzan a hacer esas denuncias a través de cuentas troles? Siempre la hay. Salen los medios de comunicación tradicionales. Siempre la hay, y es totalmente cierto lo que dice Jaime. Hacer un linchamiento. Es verdad, es verdad. El linchamiento mediático es un deporte nacional. Y es por eso que a veces hay contratos que son legítimos. Ejemplo, una empresa que contrata publicidad. ¿Cuál es el delito de contratar publicidad? ¿Cuál es el problema de contratar publicidad si es hasta una obligación, por ejemplo, de ministerios, de GATS, informar cuál es el delito? Pero hasta eso hay que explicar. Me explico. Y de paso, los que denuncian son hasta beneficiarios de la publicidad. Pero también se denuncia. Entonces, el problema es que aquí no se puede hacer nada porque todo salta, todo revienta sobre todo en esa cloaca que se llama X. No me van a suspender la cuenta, por favor. Han sacado autoridades, pues el caso del alcalde de Quito, Jorge Yunda, ¿no? No, ha habido cosas realmente terribles. No sé si era mejor, yo siempre digo, los tiempos pasados fueron lindos, buenos. Esto no pasaba en el Ecuador antes, ¿no? Ahora con lo de las redes sociales se ha prostituido todo, y por eso, de nuevo, hay tanto temor en los funcionarios, y por eso es que, ¿y sabe quién es la víctima? El país, pues. Porque si los gobiernos tienen, qué sé yo, pues un 20% o 15% del presupuesto para invertir en obra pública, no invierten, no necesariamente porque los ministros sean tontos, no porque tienen miedo los funcionarios. Jaime, usted algún rato siéntese a conversar con funcionarios de estos de carrera para que le cuenten lo que significa ser servidor público y tener las pistolas en la cabeza, el miedo, el terror de que los empapelen. Es una cosa vergonzosa. Y ese miedo, don Jimmy, se ve muy, muy reflejado en el sistema de salud de este país. Uno de los grandes problemas que tiene este país en la actualidad es el sistema de salud. Cómo mejorar en términos generales el sistema de salud, cuando hemos visto, y no nos olvidemos, que han matado hasta funcionarios pues, dentro del IES, ¿no? Y eso por temas de corrupción, eso por temas de contratación pública, y bueno, por todo lo que se vive en este país. Cómo mejorar justamente eso y el tema de salud. Tenemos dializadoras, gente que muere porque no puede hacerse sus diálisis, una deuda eterna con la seguridad social. A ver, el primer paso que hay que dar para mejorar las cosas es establecer mediante una auditoría, porque por más que me digan que ya están hechas, no es verdad. No hay ningún cálculo actuarial que nos diga hoy día cuánto le debe el Estado al seguro. ¿Alguien de aquí sabe? Le aseguro que no. No hay yo le digo auditoría para hablar en fácil, ¿no? No hay una auditoría que nos diga cuánto le debe el Estado al seguro, porque es lo primero para que el Estado pueda establecer un plan de pagos y no nos estén jorobando la paciencia a los afiliados, como por ejemplo los jubilados, que cada 2 meses nos sacan la foto del cuco, 2 años más, ya no tengo plata para pagarte. Los jubilados que nos deslomamos para poder llegar a tener una tercera edad digna. Los jubilados que no tenemos representación en el directorio. Los empleados privados que no están
sindicalizados que tampoco tienen representación en el directorio. Entonces, el directorio está representado por 3 personas y faltan los jubilados y faltan los otros empleados que no son sindicalizados, que no tienen representación. Están los empresarios, sí, está el gobierno, sí, pero ¿y dónde está el resto? Porque resulta que la plata del seguro no es de los gobiernos, la plata del seguro es de nosotros los afiliados. Eso es lo primero. Reformar, por supuesto, es vía legislativa, para que haya 5 integrantes por lo menos ya fue negado, ¿se acuerdan? Que hubo un intento, pero ya han pasado como 6 meses y hay que esperar 6 meses más para volver a insistir. Luego saber cuánto debe el seguro realmente para hacer un plan de pagos. Luego el problema que hay es por los mismos temas de la contratación pública, es que como nadie firma tampoco, los hospitales están desprovistos de medicina. Y es porque hay muy pocos proveedores los que hoy día tienen formas de pasar todos los filtros. De participar, porque las denuncias son de que no nos dejan participar porque ya fulanito, la empresa tal, tiene amarrado y ahí no entra nadie más. ¿Y por qué? Porque todavía seguimos en el seguro jugando a las marcas. Entonces, la marca tal, porque tiene la caja bonita, la otra marca tal que tiene la caja... ¿Por qué no empezamos a pensar en que una forma de ayudar a los afiliados es que los hospitales cuenten con medicina genérica? La medicina genérica no es mala, la medicina genérica tiene exactamente los mismos componentes que la medicina que viene en cajitas bonitas y cuesta el 30% menos. Alguien dijo, es que los laboratorios se les hace un gran daño. Mentira, porque van a ganar por volumen. Hay laboratorios ecuatorianos muy buenos. Los mismos laboratorios ecuatorianos van a ganar por volumen si hacen una cantidad importante de medicamentos genéricos para que no falte medicina en los hospitales. Y es un ahorro significativo para el seguro. Esto aparte de 1.500 cosas más, pero para mí todo nace de establecer cuánto es lo que el seguro le debe al Estado para poder hacer un plan de pagos y ya no nos sigan fastidiando a los afiliados con las sombras de la privatización, porque eso es lo que finalmente parece ser que hay mucha gente interesada en privatizar. No hay que privatizar, hay que hacer del seguro social una institución eficiente, porque en el momento en que privatizan, deja de ser propiedad de los afiliados. Jimmy, tengo 3 preguntas más. ¿Qué criterio tiene con respecto a la sentencia ayer de la Corte Constitucional que declaró inconstitucionales los decretos 500 y el 505? Que ahora, bueno, como la ley no tiene carácter retroactivo, yo no hablo como abogado, pero hablo como periodista. La ley no tiene carácter retroactivo. Lo que pasa es que de hoy en más, el presidente de la República no puede encargar la presidencia. Es decir, mañana, pasado, que va a ser el cierre, no puede hacerlo porque está sujeto a las sanciones que dice la ley. Ahora bien, no he leído todavía con detenimiento cuál es la sanción. Porque otra cosa... El ministro de la Gasca dijo que esa sentencia de la Corte no le dice que no debe encargar la presidencia, va a seguir. Claro, va a encargarla, pero tienen que encargársela a la señora Batwa. Pero no lo dice textualmente, y como no lo dice textualmente, entonces dice el presidente puede encargársela tranquilamente. Va a seguir la señora Yeliber. O sea, vamos a seguir teniendo a una vicepresidenta que la pone allí por vía decreto. Bueno, lo otro es que no encargue y que pague la multa. No sé ni cuánto es, porque, mire, estas leyes de nosotros, las leyes ecuatorianas, son tan resbalosas y son un queso Roquefort realmente. Y tienen huecos por todos lados por los que hay siempre una salida. Por eso dicen que en este país, echa la ley, echa la trampa. Entonces, lo que hacen los legisladores en este país, cuando los eligen, es llegar más o menos a un concurso de quién promueve y quién hace más leyes. Este país no necesita más leyes, necesita es que haya una compilación, hay una palabra técnica. Y el presidente termina echándole la culpa de su incapacidad a la Asamblea. Bueno, la Asamblea siempre ha sido mal calificada, pero de nuevo, la Asamblea no tiene que preocuparse de hacer más leyes, no de reformar las que hay, de compilarlas como se hizo con el código, con el, ¿cómo es que se llama? El COIP, como el COIP.
juntó un montón de leyes en una sola. Eso es lo que tenemos que hacer. Empezar a tapar los baches, los huecos, las salidas, las inconsistencias. Una asamblea que vaya a poner en orden las leyes que hay. Lo que más hay es leyes. Este país no requiere tantas leyes, por favor. Guardando la distancia, Estados Unidos tiene una constitución, nosotros tenemos 20. ¿Hasta cuándo no nos damos cuenta de que la asamblea no puede ser una fábrica de leyes? Por lo menos ordenemos lo que hay. Creo que hay 60.000 cuerpos legales. Yo no sé cómo que los abogados pueden trabajar con eso. Y una ley se contrapone a la otra. Eso y tiene siempre que hacer. dicen que faltan leyes. Y siguen generando leyes. Cada día pobres abogados. Más leyes, peor que los médicos. Jimmy, en otro tema, ¿qué lectura darle a esos aranceles que le va a imponer el gobierno a los productos mexicanos del 27%? A ver, la afectación es a las medicinas. El 27% de afectación es a las medicinas. La pregunta del millón es, ¿tenemos medicinas en este país para reemplazar las que ya no van a venir de México? Porque como ni usted ni yo sabemos cuáles son, de repente podemos especular y decir, bueno, nos vamos a quedar sin tal o cual. A mí me encantaría saber cuáles son las medicinas que van a pagar arancel más alto y que van a subir, y si hay esa medicina en el Ecuador, pues eso no lo sé. Como yo no soy fanático y yo si algo aprendí en el periodismo es a llenarme de información para poder cotejarla. Y hay que ver pues cuáles son las que no van a llegar. Y si hay medicina aquí en el Ecuador para reemplazar a la que no va a llegar de México. ¿Pero igual lo considera perjudicial o no? Mire, terminando esta reunión, yo voy justamente a conversar con un par de técnicos amigos, expertos en temas de medicina, a ver cuáles son esas medicinas que van a ser afectadas por el incremento. Y si hay en el Ecuador medicinas con de las mismas características, porque mire, si hay de las mismas características, no hay lugar a quejarse, pero si no las hay, el gobierno debería revisar el arancel. Don Jimmy, ¿qué piensa de la política migratoria que está aplicando Donald Trump? Y hay que preguntar pues cuál es su posición y su pensamiento, porque usted sabe la cantidad de ecuatorianos que han migrado. Y definitivamente yo creo que el Ecuador no tiene una política pública que soporte la llegada de todos esos migrantes, más allá que el Ecuador ha estado subsistiendo gran parte con las remesas de los migrantes. Dicen que más o menos habrá alrededor de 500.000 migrantes que paulatinamente van a volver. Por eso yo le decía hace un momento, y si no lo dije, pues lo digo ahora, que la política migratoria del Ecuador es la que tiene que cambiar primero para proteger el trabajo de los ecuatorianos, porque no puede seguir ingresando al Ecuador ciudadanos sin documentos, porque las personas que entran sin documentos, sobre todo por la frontera norte, llegan a ser explotados, porque sí los contratan, pero les pagan la mitad. Pero ese ciudadano que ya de suyo está explotado, desplaza a un ecuatoriano. Entonces, en mi gobierno lo que tenemos que hacer es, aprovechando la presencia militar en la frontera, controlar que nadie pase a este país sin sus documentos en regla y sin su pasado judicial. Porque hay que proteger no solo a los que están aquí, sino a los que van a venir. Y a los que van a venir, más allá de necesitar, de pedir por la vía diplomática que no los humillen con cadenas o cosas por el estilo, también hay que aterrizar y entender que al señor Trump no lo van a hacer cambiar y va a seguir mandando. Y la realidad es que la gente va a venir, como sea, amarrada o desamarrada, que es humillante, sí, pero va a venir. ¿Qué hacemos cuando se bajen del avión? Ese es el problema. ¿Qué plan tenemos? ¿Qué les damos a ellos? Porque todavía seguimos en la misma discusión, ¿no? Que la cadena, que sí, que lo sentaron, que al revés, que al... Y esa gente viene endeudadas. Pero, por favor, mire, hay mucha gente que por descuido ha venido al Ecuador y tienen 20 años trabajando ilegales. Algunos tienen más, 30 años. Por favor, eso ya no lo podemos culpar a Trump. Pero hay mucha gente que viene con recursos. A los que vienen con recursos, el Estado les tiene que decir, a ver, aquí hay estas áreas donde usted puede invertir, aquí puede emprender. Y para esto le vamos a dar a usted un capital semilla o qué sé yo, o un crédito a largo plazo y bajos intereses. Vamos ahí, el Estado lo acompaña, invierta. Bien. Y los que vienen sin plata y endeudados, hay dos cosas que hacer. Una,
que es la misma fórmula de promover los emprendimientos con ellos, sin tantas trabas burocráticas y a bajo interés, no al 20% como son los créditos ahora, sino también llegar a convenios con empresas privadas a cambio de beneficios tributarios para que contraten personal migrante que llega. ¿Por qué hay que darles ese trato especial? Porque el año pasado los migrantes nos pusieron en la mesa del Ecuador 5.000 millones de dólares, pues. No puede ser ahora que porque están saliendo, que porque están ilegales, algunos quieran responderles con una patada en el trasero, pues. Eso no puede ser. Los migrantes han hecho mucho por este país y hay que ayudarlos a que reconstruyan su vida. Porque ¿sabe qué es lo que más me duele? Todos vienen apenados de regresar al Ecuador. Nadie quiere regresar. Nadie quiere quedarse. Todos quieren irse. Es para ellos un castigo llegar al Ecuador. Ecuador tiene que recibirlos con los brazos abiertos y dándoles y que vean que tienen la oportunidad aquí de rehacer su vida, ¿no? Es terriblemente injusto, como lo he leído, de quienes cuestionan la situación legal de los migrantes sin pensar en cuánto han hecho por este país. Importante. No quiero terminar la entrevista sin enviarle un saludo especial del doctor Israel Galárraga. Dice, salúdeme a don Jimmy. Y bueno, algo que me hace acuerdo aquí, él, es que cuando el licenciado Jimmy Jairala fue prefecto, hubo una inversión social desde la prefectura muy importante. Grande, centros de tecnología, centros de quinoterapia, el tema del las deporte. Las escuelas de fútbol. El tema del deporte. Entonces nos preguntan si eso hizo en la prefectura, ¿cómo sería la inversión social dentro del país, ¿no? Todo eso hay que replicarlo, porque vea usted que, por ejemplo, cuando yo me hice cargo de la prefectura, en el registro del CONADIS había 75.000 personas con discapacidad inscritas. Pero había le hablo hace 15 años ya, ¿no? Pero había un subregistro, seguramente el doble. Hoy, imagínese usted a pesar del trabajo que hicimos nosotros, que no es suficiente, porque era el único centro integral de quinoterapia de la provincia, imagínense cuántas personas con discapacidad hay en el país y lo mucho que les beneficiaría que en las cabeceras cantonales por lo menos haya centros integrales de quinoterapia sin costo asumido por el Estado para ayudar a tantas personas, ¿no? A mí no me canso de encontrar gente cuando yo camino que me comenta y me agradece, aunque no fue con mi plata, fue con la plata de la provincia, de que sus hijos, algunos pudieron caminar, que llegaban chicos que por desatención nunca habían podido ni siquiera caminar y terminaron incluso graduándose y son gente útil para la sociedad hoy día. No son las personas marginadas que recibimos siempre en el centro integral, ¿no? Esto hay que hacerlo en todo el país. Escuelas de fútbol, sobre todo para combatir el ocio, el tabaquismo, el alcohol, la tentación de ser parte de las bandas, porque si usted a los jóvenes les da ese estímulo, ya es mucho más complejo que se paren en una esquina donde son fácilmente presa de los cazadores de, comillas, talentos, pero no para jugar fútbol o básquet o qué sé yo, sino para microtraficar, pues. ¿Qué criterio tiene Jimmy Jairala respecto a este año, 3 meses casi de administración de Daniel Noboa? Mire, si yo le digo aquí que ha sido una buena administración, estaría faltando a la verdad. Lamentablemente, todo lo que puede haber hecho en todo este año ha sido tapado u oscurecido por la violencia. Y la violencia es lo que ha hecho que la gente no lo califique bien. Si hubieran desde el primer día escuchado a quienes vinimos pregonando la necesidad de asfixiar la economía de los narcotraficantes, de impedir el ingreso de la droga, otra sería la realidad de este país. Desafortunadamente eso no se ha hecho. No sabemos qué va a pasar en esta primera vuelta, si habrá una sola vuelta, si habrá 2 vueltas. No sé qué va a hacer el próximo presidente de la República. Si soy yo, tenga la seguridad de que voy a tomar las medidas que no se tomaron, ni en este gobierno, ni en el de Lazo, ni en el de Lenín Moreno, ni en ninguno, que haya permitido pues combatir con verdadera solvencia
el ingreso indiscriminado de la droga. Porque nuevamente somos el país más grande de tránsito de drogas porque entra todos los días, si no, no lo fuéramos. Esto es una ecuación elemental. Si la droga no pasa la frontera, no se vende. Si no se vende, no se lava. Si no se lava, no hay negocios ilícitos. Correcto. Eso es elemental. Jimmy, si no es usted en segunda vuelta y está el candidato Daniel Noboa, Luisa González en una segunda vuelta, ¿a quién apoya Centro Democrático? Si a usted ha tenido aquí un candidato que le ha contestado eso y le ha dicho a uno o a otro, ese candidato que se retire, que se jubile, que se vaya a la playa, a una hamaca, a descansar. No quiere responder. No lo voy a responder porque yo siento que voy a pasar a la segunda vuelta. Pero sí le han respondido algunos. ¿Se iría por un candidato de izquierda o de derecha? No, yo me iría por el candidato que se acerque más a mis propuestas de campaña. Eso hay que evaluarlo, ¿no? A ver quién va a tener, por ejemplo, quién va a tener el valor, la decisión política de cerrar las fronteras, de militarizarlas, de militarizar puertos públicos y privados, de militarizar la frontera sur, de fortalecer el trabajo de la policía. A ver quién toma esa decisión. Porque si no, olvídense, la economía no resiste más violencia. Pero usted ha dicho que este gobierno no ha manejado bien el país en este tiempo, ¿verdad? Yo sí lo he dicho, siempre lo he dicho. Por ahí no va la cosa. No sé, usted me quiere hacer decir que usted me quiere orillar a que yo me pronuncie, pero yo no me voy a pronunciar. El candidato que haga lo más cercano a lo que nosotros hemos venido planteando. Oiga, una cosa que yo sé que ya no hay tiempo. Nadie habla del agro. Nadie habla de la agricultura, que el único candidato que habla soy yo. Y creo cuando que hay una deuda de hace muchísimas décadas. Por favor. Jimmy, creo que tenemos para otra entrevista de hablar ya será para la segunda vuelta. Sí. Como candidato en la segunda vuelta, usted me va a entrevistar seguramente, Jaime. Gracias, Jimmy. Muchas gracias, Jaime. Gracias. Jimmy Gerala, candidato a la presidencia de la República por Centro Democrático.